Muy buenas noches. A nombre del TEC de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación La cabeza de mi padre, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta importante presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de Almadelia Murillo. Almadelia nació en México en 1979 y es autora de las novelas Las noches habitadas y El niño que fuimos, y del libro de cuentos Damas de casa. Amante irracional de la Ciudad de México, las palabras y el sentido del humor. Esta noche es acompañada por Idalia Santos y Paul Popovic. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Adelante, doctor Paul. Buenas noches. Bien, tengo el honor de iniciar con la primera presentación de nuestra autora. Aquí viene. El mayor peso de esta novela consiste en su carga emotiva y su capacidad de transferir a la lectora o el lector. Es difícil desentrañar las razones por las que los lectores empatizan, sufren y se alegran al presenciar distintas etapas por las que pasan sus protagonistas. Sin embargo, me atrevo a estipular algunas posibilidades. Después de todo, es lo que los profesores hacen mejor. Primero estipulan, luego tratan de convencer a los demás, y si todo falla, quedan convencidos ellos mismos por sus estipulaciones acertadas. En el plano formal, la novela luce un estilo claro y directo. La narradora aborda temas complejos de la sociedad y la familia sin dejar dudas sobre sus perspectivas y convicciones. El recorrido de la novela la llevó de un extremo, en el que el padre no tenía cabeza, al otro en el que completó la figura de su padre. Esta imagen, primero incompleta y luego completa, tomó dimensiones fotográficas y psicológicas, como la potencial lectora podría presenciarlo en la cubierta del libro. En la primera parte de la novela, la narradora manifestó su desdén por la humanidad que impone restricciones, limitaciones e impedimentos a lo que una quisiera expresar o escribir. Incluso me parece que incluyó a las editoriales en este rubro. Por otro lado, despliegue de comentarios y críticas que atañen a todos los aspectos de la sociedad con los que ha tenido contacto en su vida. Ahí aparecieron de manera sistemática los mecanismos que destrozan a los seres humanos y particularmente a la mujer. Se suceden los panoramas en los que reinan el abuso, el asesinato, la violación, la desesperación y la corrupción. Todas estas ramas nefastas de la vida constituyen el ámbito en el que la protagonista creció, maduró, sufrió y prosperó. Ahí el lector se percata de su fuerza extraordinaria. Ha realizado una serie de maniobras para sobrevivir en el ambiente de dolorosa precariedad en la que una madre abandonada tuvo que criar a 8 hijos. Sin educación y a base de 2 o 3 jornadas, la madre ha logrado encargarse de todos sus hijos. Sin embargo, no ha podido estar presente a la vez en el lugar de trabajo y en la casa para cuidar y proteger a su niña más pequeña. Los sacrificios y los daños sufridos han sido compartidos entre la madre y la protagonista a lo largo de esta novela. La narradora no se contentó con la sobrevivencia en las colonias marcadas por la precariedad. Se propuso una serie de retos: estudiar en la UNAM, aunque le haya faltado preparación; conseguir el trabajo en el
en el que dominaban el machismo y el abuso de poder, forjar una disciplina a prueba de todo que le permitió encontrar tiempo para trabajar y escribir a fin de transformarse en escritora. Hace deportes para combatir ataques de pánico y angustia, entre otras metas. En esta obra, la lectora descubre un estilo fluido y lleno de referencias a las lecturas de la narradora. Surgen anotaciones concisas que establecen lazos entre lo que la narradora ha leído y vivido. Los mundos de André Malraux, Herman Melville, Juan Rulfo, Víctor Hugo, Gastón Bachelard y Homero, entre otros, acompañan a la narradora en su vida personal como si fueran hitos en su odisea. La narrativa también cuenta con momentos de alegría, principalmente con los integrantes de su familia. La risa acompañando a la narradora en función de un baluarte contra el abismo de la desesperación. También las canciones cantadas a solas y con sus hermanas han forjado nexos perennes en la familia. Ahí destaca el gusto por la cultura popular, las canciones que alegran, pero también las que motivan a una lucha a ultranza. Reaparece una y otra vez la voz de Cash que proyecta la determinación. Like a crazy old soldier, I just do not know when to quit. Y por cierto, la narradora nunca abandonó la lucha que emprendió y esta novela es la prueba. La narradora también emprende una serie de juegos lingüísticos en los que la sonoridad y el significado tejen lazos a la vez sutiles y fuertes. La falta de su padre en la vida, el momento de llenar formularios escolares y la psique de su hija a menudo se refleja en el juego de palabras. Cito, de padre refinado, por fin a padre finado. Ahora sí. El juego inició con el error interpretativo de la niña que confundió finado con refinado y este no se interrumpió hasta el cierre de la novela. Leyendo la novela me impresionó el contraste relacionado con el padre. Primero, un padre abandonó a su familia y no se dejó ver durante 30 años. Y luego, la narradora describe al padre desesperado que lleva a caballo a su hija quemada a un hospital en Morelia y se queda días y noches observando cómo la piel de su hija se desprende de su cuerpo. Tuve problemas asimilando estas dos viñetas de la misma persona y en un momento me pregunté si no se trataba de dos personas distintas. Sin embargo, esta incongruencia fue borrada con un comentario de la madre dirigido a su hija ya adulta, informándole que su padre empezó a tomar después de la quemadura de su hermana. Este comentario lo esclareció todo. El punto de quiebre fue interpretado por la voz narrativa con 6 palabras. Simplemente, él no pudo con tanto. La madre expuso la razón de la tragedia familiar de camino a una tienda y la hija pudo reconsiderar la historia familiar bajo una nueva luz. Algo que varios hermanos no pudieron, igual que el padre no pudo vivir con la quemadura de su hija. La narradora comenta, cito, volví a la cama pensando que el día que se quemó mi hermana, también se quemaron mi mamá y mi papá por dentro. Como la novela en varias ocasiones hace alusión al estado del género femenino y las dificultades que enfrentan, pensé que
pensé por enésima vez en el paradigma de tantas familias y el abandono del hogar por parte del padre. Es el tema que la narradora también exploró a través de la novela de Juan Rulfo, el abandono de los hijos por Pedro Páramo. ¿Será la novela de Alma Delia un ejemplo emblemático del quiebre del hombre y el aguante de la mujer? ¿Podría ser un peso insoportable que quiebra a los hombres sin que esta tentativa interpretación sea una excusa o justificación? ¿Debemos hablar de la culpa o de la debilidad? Estas preguntas y tantas otras surgen en la cabeza de mi padre de Alma Delia Murillo. Gracias. Gracias, doctor Paul. Hola, buenas noches. Yo también les voy a leer algo un poco más breve para escuchar a Alma. Debo confesar que terminé de leer esta novela ayer a las 10 de la noche, porque la procrastinación es un síntoma de mi deseo por alargar el tiempo. Hace mucho que no disfrutaba una noche así, con buen clima y de leer a placer por horas. Entonces agradezco mucho a la directora de la Escuela de Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey, la doctora Emma Freeman, por haber pensado en mí para presentar este libro y por llevarme a conocer las letras de Alma Delia. La cabeza de mi padre habla de un tema guardado en las más profundas raíces de los árboles genealógicos. La familia imperfecta, dañina, la familia veneno. Veneno que mata de a poco, que más bien no mata por completo y que la cura está en ir sabiendo administrar la dosis. Es una novela que devela el precio que hay detrás del poder de la autobiografía, ser, en esencia, vulnerables. Desde esta vulnerabilidad, Alma Delia nos lleva en un viaje para buscar a su padre y este recorrido pronto se convierte en un viaje reflexivo de nuestra propia historia familiar. En muchos de los pasajes donde describe a su familia, inevitablemente van a ver a la suya, voy a ver a la nuestra. Dice Alma Delia, no hay familia sin herida. Para mí esa ha sido siempre la magia de la literatura, irnos encontrando a nosotras mismas a través de otras mujeres, otras historias, otros miedos. A lo largo de mi lectura fui encontrándome y enfrentándome a mi familia. Encontré incluso frases que bien podrían estar en mi biografía pretenciosa de Twitter. Por ejemplo, soy hija de Ares y me gusta soplarle al fuego. O soy mi propia explotadora laboral. No duden en que voy a utilizar alguna. Mi propuesta es leer y hacerlos leer la cabeza de mi padre detonando 6 ideas, las cuales enumero a continuación. Madre, padre, poesía, familia, México y feminismo. Madre. Cito, es compleja y cambiante la relación con la madre, inconmensurable y al mismo tiempo absolutamente ordinaria. Algo esencial cambió cuando fui capaz de comprender que esa mujer no era solo mi madre, sino que primero era mujer. Una suave y áspera, enamoradiza y deseante, furiosa y arrepentida, bellísima, sexual, cansada, recelosa. Esa mujer era todo eso, y yo fui una niña posesiva que quería que su madre fuera solo madre, niña tirana. Ahora sobre el padre no les diré nada, porque de eso se trata la novela, así que encuéntrenlo ustedes mismos. Poesía. Sí hablaré de poesía, porque logra unir lo uno con lo otro. En la página 76 van a encontrar este pasaje. Madre y padre, bella y bestia, hembra y macho, depredador y presa. Solo puedo desear con toda mi alma que los dos hayan jugado esos roles alternadamente y al mismo tiempo, que hayan sido tigre y venado, fiera y muñón desprendido. Padre, bellestia, hembracho de presa, tigre que desgarra, venado que se desangra, colibrí que condena a muerte mientras bate las alas. Familia, el eje central de la novela. Los dejo con una reflexión agridulce que aborda este tema y que Alma Delia encapsula en una frase en la página 80. Si tuviéramos idea de la familia a la que llegábamos, ¿llegaríamos?
México, porque este viaje en busca del Padre también es un viaje por el México consumido por el narcotráfico, la desigualdad y el miedo. Un México que especialmente se ensaña con las infancias sin padres. En la página 77 dice: con el Estado de México se ensañaron la corrupción y la pobreza, porque es el lugar a donde llegamos del interior del país las familias que buscamos trabajo, creyendo que aquello era un paso a la tierra prometida. Pero en ese lugar están reunidos todos los círculos del infierno, porque ahí no hay dignidad ni derechos, todo huele a mierda, a corrupción, a leyes que se violan, a cuerpos arrojados en el Gran Canal o en el Río de los Remedios, a casuchas recreándose bajo el sol inclemente. Ahí no se puede preservar ni la belleza, porque el asfalto caliente se la traga y se reseca la piel, se reseca el pelo y los pies se convierten en una prolongación de ese mismo asfalto agrietado. En las tiendas no hay nada, en las farmacias nunca tienen el medicamento que necesitas, no se encuentra un buen médico en kilómetros, no hay calles arboladas ni parques revitalizantes. La mitad del mes no hay agua y la otra mitad no hay luz. Una primitiva tragedia en el marco del triunfo electoral de una dinastía de saqueadores que han devastado hasta el último de sus rincones. Ese es el Estado de México, una cápsula de la que es muy difícil romper el techo no de cristal, sino de mierda. Y la última idea, feminismo. En la página 130 dice: crecí escuchando aquel estribillo, ¿por qué tan solitas?, que invariablemente llegaba cuando andaba por ahí con mis hermanas y con mi madre, porque dos o más mujeres juntas no estamos acompañadas, estamos solas. Es sobreacogedor comprender lo diferenciada que está la valía de una mujer con hombre en comparación con una mujer sola. Gracias. Ahora sí te escuchamos, Almadel. Bueno, estoy abrumada. Buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por venir del otro salón a este salón un domingo en la noche en este Monterrey lluvioso que para mí es francamente un bálsamo. El calor no es mi amigo. Y estoy muy sorprendida, la verdad, lo comentaba con Miriam Vaca, compañera de la editorial. Le decía, bueno, ya pasó un año del libro, pues a lo mejor ya no hay tanta gente y aquí estamos. Entonces tengo el corazón lleno. Les agradezco mucho, Idalia y Paul, lo que han leído, lo que recogen con tanta generosidad sobre el texto. Y la verdad es que, bueno, quizá detonaría dos ideas para que empecemos una conversación. ¿O quieren que yo también les lea? Traje mi propio texto para leer. No. Me quedo pensando dos cosas. Me está pasando algo muy peculiar y va pasando el tiempo y escucho estos análisis tan generosos, estas lecturas de la historia, del personaje que está ahí. Y luego digo, pues sí soy yo, ¿verdad? O sea, sí es esa persona de la que están hablando, pero sobre todo me lleva, y se los decía antes de subir aquí, mientras nos improvisaban la mesa, que yo creo que no tiene nada de extraordinario mi historia, lo que tiene es algo profundamente común y colectivo. Y cuando la escucho y cuando veo estos salones llenos que no dejo de agradecer, sé que tiene que ver con eso, o sea, sé que tiene que ver con que estoy contando la historia de la mitad de los mexicanos y las mexicanas de mil maneras. Un año después lo puedo decir, muchísimas presentaciones después, reimpresiones, lectores y lectoras me cuentan cosas impresionantes, ¿no? Entonces creo que hay algo por ahí que valdría la pena recoger, ¿no? Cuánto de esta historia tiene en buena medida una suerte de eco colectivo. Y por otro lado, pues pienso que el gran tema de la literatura es y seguirá siendo la familia, ¿no? En efecto, no hay familia sin herida y todas las familias, como sea que sean, dan suficiente material para escribir. Ahí está toda la literatura dando cuenta de ello, ¿no? Nada, lo digo un poco porque estoy convencida cada vez más de que esto que pasa es más bien una suerte de colectividad,
Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias y no sé si quieran hacer alguna pregunta y que conversemos o alguien trae un texto que leer. Bueno, a mí me gustaría sí preguntarte que nos hablaras un poco de este proceso de ser vulnerable, ¿no? Porque te leemos y te preguntaba el doctor Paul que si eras tú, que si es verdad, y es verdad cada palabra, y eso es fuerte, ¿no? Entonces, tu proceso desde la vulnerabilidad, desde mostrarte a otros, demostrar a tu familia, demostrar esta familia imperfecta, pues hablar un poquito de eso, ¿no? Sí. Se oye raro mi micro, ¿verdad? ¿Me lo alejo mejor? ¿No? Ok. Me decía, a ver tu tatuaje, ¿no? Sí, es verdad, sí, es verdad. El tatuaje, el pañuelo rojo, las mariposas blancas, el sueño del búho, las quemaduras de mi hermana, cada una el accidente del trolebús. ¿Quién ya leyó la novela? Perdón. ¡Wow! Gracias. Perdón si spoileo, pero veo que no mucho, ¿no? Todo eso sucedió y vengo de la presentación en un salón vecino de Elvira Liceaga, de una novela bellísima que recién publicó y se llama Las Vigilantes. Y ella decía algo que me parece que vale la pena rescatar, y es cómo en el canon masculino mucha de la literatura tiene que ver con héroes. Y los grandes héroes hacen grandes hazañas, ¿no? Y son inquebrantables, y las travesías, bueno, comenzamos con Homero, ¿no? En la Ilíada y la Odisea, y de ahí para adelante, ¿no? O sea, las travesías son inmensas y las guerras son brutales. Y bueno, quizá en gran medida también parte de esa narrativa tiene al mundo donde está hoy. Y en este mismo canon, las cosas pequeñitas, domésticas, la vulnerabilidad, parecían no ser temas tan bien vistos en la literatura, ¿no? Y yo creo que estas voces femeninas que empezamos a hablar de estos otros mundos, ¿no? De pequeños personajes, de cosas que pasan en la casa, a mostrarnos vulnerables. Recuerdo hace tiempo leí un libro de Siri Husbeth, se llama La mujer temblorosa. Léanlo, por favor. Siempre, en mis presentaciones yo siempre termino diciendo, no compren mi novela, compren la de la amiga. Bueno, Siri Husbeth en La mujer temblorosa tiene una reacción tremenda neurológica por no hacer duelo por la muerte de su padre. Y tiempo después le empieza a pasar que en eventos públicos no puede controlar el temblor de su cuerpo. Y comienza a hacer un relato, es una mujer brillante, autodidacta, donde se da cuenta que toda su vida en esta pasión intelectual y esta curiosidad intelectual, ella ha ido imitando a los hombres, imitarlos desde cómo se viste. Dice, cuando llegué a la academia me di cuenta que si iba con mi vestido rojo y mis arracadas doradas y mi gran collar, pues algo no, alguna ceja se levantaba, ¿no? Y comencé a vestirme como hombre, con un traje a rayas y a recogerme el pelo y en fin, a contraargumentar como hombre. Y lo traigo a colación porque creo que estamos en un muy afortunado momento en que la voz femenina en la literatura comienza a decir, bueno, es que no escribimos como hombres, y en mi caso implica, yo escribo con mis emociones, y la verdad, llegué a un punto también porque ya soy una señora mayor, en el que asumo eso, en lugar de quererlo esconder, ¿no? O de ir por ahí disculpándome, pues digo, bueno, esto soy, y entre otras cosas soy vulnerable, tengo esta historia detrás, y si la voy a compartir con su vulnerabilidad, ¿no? No desde este lugar hiperconceptual, críptico, racional, bueno, y creo que eso es algo que está pasando en general en la literatura contemporánea de las voces femeninas. Yo quisiera preguntarle si hay preguntas aquí en el auditorio. A veces es muy ¿Ya de interesante. plano? Sí, queremos hacer eso, nos lanzamos a las preguntas del… Porque en ese caso, es que alguien me había dicho que iba a aparecer aquí un letrero
que iba a decir 10 minutos. Entonces, 10 minutos. muéstralo, por favor, muéstralo. Exacto, ya vi el letrero, eso significa que yo le doy el micrófono. ¿Quieres tomar el de...? ¿Hay preguntas? Ahí va. Si quieres, quédate con este para que puedas. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto y es un honor. Bueno, ¿Así? Ya, perfecto, gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte porque este libro fue catarsis para mí, personalmente, y que estaba súper insistente con mi mamá. Tienes que leerlo, y lo está leyendo, gracias. Entonces, más que nada es agradecerte esta, como dices, la vulnerabilidad que presentas, porque no es fácil para, yo creo que nadie, y aún así batallamos en entenderla. Y yo creo que ahora sí mi pregunta es, ¿cómo aceptar esa vulnerabilidad y que los demás ayudar también a presentarte vulnerable con los demás? O sea, sí, ¿cómo hacerlo? ¿Qué pensar tú para que los demás piensen? No sé, por ahí va mi cuestión. Gracias. No, gracias a ti y gracias a tu mamá por dejarse convencer. Es que esas preguntas son muy complicadas, ¿no? Porque yo puedo responder por mi propia historia, que es la que está narrada en este libro, a mis 40 años diciendo no sé quién es mi padre, tengo que ir a buscarlo, no tengo nada, tengo la foto sin cabeza, sé que vive en un pueblo en Michoacán, vamos. Y bueno, encontrarme como una serie de símbolos, así lo veo, y también por eso escribo, para acomodar a mi conveniencia. Escriban, es muy útil para acomodar a su conveniencia las cosas, para acomodar a mi conveniencia esta historia, ¿no? Entonces, creo que es complicado dar una respuesta así. Yo, como escribo, y estoy convencida de que la escritura es un oficio que tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con exponerse, tiene que ver con saltar a un abismo cada vez que escribes, porque hay que inventar una historia donde no había nada, hay que poner palabras donde había página en blanco. Quien te va a leer cómo escribes, pero también cómo piensas. Entonces, escribir es exponerse y es parte de este oficio en el que se asume que incluye eso, ¿no? O sea, el paquete viene, es un regalo envenenado, pero a la vez maravilloso. No lo sé, también son muchos años de trabajo personal, de terapia. La terapia también puede ser una cosa bastante snob y no es para todo el mundo, ¿no? Pero creo que lo esencial está en que la búsqueda sea lo más personal posible, y por lo menos desde este lugar, siendo la persona que soy, que me dedico a escribir, sí creo que hablar y que la narrativa y que construir con palabras, pues es por lo pronto un camino de los muchos que debe haber. Gracias. ¿Sí se escucha? No. No sirve, ¿no? Ese micro. Sí. Le presto el mío. Gracias. Alma, ya que estamos en este momento de hablar de vulnerabilidades, yo quisiera preguntarte cómo te sientes siendo hija de ese padre, no solo después de la búsqueda, no solo después de lo que pasó, sino ahora un año después de ese libro. O sea, ¿cómo se siente, pues sí, la figura paterna después de ese libro que a muchas y a muchos nos hemos identificado, aún teniendo padre? Es una buena pregunta. Al final de la novela, yo cuando digo que esto es un Frankenstein, ¿no? Que más bien es una criatura del doctor Frankenstein, pero todos le decimos Frankenstein y se entiende. Diciendo esto está hecho de retazos, ¿no? Las partes que yo tenía de mi padre, esos
Cuando al principio digo todos somos hijos de Pedro Páramo, porque la presencia de mi padre era fantasmal. Primero me inventaron que se murió, luego que siempre no, luego… la fotografía incompleta, las cosas que decía mi madre, las que mi abuela, lo que yo misma fui a rascar como detective. Y a la hora de escribir se compone un poco, ¿no? Vas uniendo esas partes. Y digo, bueno, y ahora que ya tengo papá, no voy a renunciar, o sea, lo conseguí, ¿no? Lo fui a buscar, lo encontré, me reencontré con cosas de un padre que yo no sabía, ¿no? Como por ejemplo su gran amor por mi hermana, de la que leíste un poco, ¿no? La niña de sus ojos, a la que mi padre llevó al hospital para que no se le muriera, en fin. Pero este relato, donde yo digo ya tengo un padre de palabras, ya lo hice, ya lo construí, pues lo único que ha pasado es que ahora, además de sentir que aquí está mi padre, que ahí está, es que siento que tengo un chingo de hermanos, ¿no? Porque de verdad, presentación tras otra, la mitad del auditorio me dice, mi papá igual, una de las últimas, una chica me dijo, mañana voy a ir a verlo porque leí tu novela y decidí también buscarlo, y sí me contestó y me dijo que él también la había leído y que él quería buscarme. Yo dije, madre mía, o sea, jamás me pasó por la cabeza que eso se iba a detonar, ¿no? Y bueno, pues es sorprendente y a la vez es profundamente conmovedor. Por eso quienes amamos los libros estamos tan a veces desbordados en el entusiasmo de decirles a los demás, es que de veras los libros sí te transforman, a mí me pusieron muchas veces antes de escribir siquiera o soñar con que podía escribir, ante el milagro de que las palabras de otra persona me hicieran sentir que algo en mí se acomodaba, ¿no? Entonces, pues es sorprendente, es muy conmovedor. Ahí está mi padre, aquí está ahí, y qué poderosas las palabras, ¿no? Un relato, ahí está. Buenas noches. Buenas. Marisa Garza de Lovett Magazine. Felicidades por la respuesta del público y por tu libro. Mi pregunta es a lo que se puede apreciar en tu historia, es una forma de sanar el árbol genealógico. ¿Cuál crees que es el principal fruto que dio esta sanación? ¿Y cómo fue desprenderte de esa búsqueda de Pedro Páramo? Muchas gracias. No, primero es que deben de saber que yo soy un fruto podrido, o sea, no estoy nada de sana de nada. No. Es muy complejo, pero a ver, yo estoy muy neurótica, estoy llena de intolerancias, de obsesiones. No crean que soy una persona sana de ninguna manera, no. Tampoco escribes pensando en sanar, por lo menos no es mi caso, y otra vez, esta es una respuesta única porque cada escritora o escritor lo hace desde un lugar distinto, ¿no? Escribes pensando en contar una historia, en poner una palabra detrás de la otra, en empujar el texto, en que se logre, lo lees y dices esto no escribes pensando en sanar, ¿no? Y además también creo que la literatura o lo que pretendemos hacer, que es literatura y la narrativa, pues tiene múltiples lecturas, funciones, resultados, no ese como único, ¿no? Ni como objetivo. Ahora sí me ha sucedido que esto me ha permitido integrar, más que sanar, integrar mi historia y tenerla en un buen lugar junto a mí, por fea que esté, como algunos papás con sus hijos diciendo, pero es mi hijo, pues así, este es mi hijo, ¿no? Pero no está en mi intención. Perdón por la respuesta, pero es que no. Lo de la salud no es lo mío. Hola, Alma Delia, mucho gusto. Yo empecé a ser fan de tus narrativas por los guiones que escribiste para 10 mujeres. Ay, gracias. El podcast es precioso y si nadie lo ha escuchado, los invito a que lo escuchen porque realmente es un podcast que creo que todos deberíamos de escuchar por la concientización que hace, la médula
que tú escribiste es preciosa. De ahí me pasé directamente al título de La cabeza de mi padre. Sé que antes tuviste títulos que tenían más que ver con la ficción y eso es lo que te quiero preguntar. O sea, ¿en qué momento, cómo brincaste de decidir escribir ficción a ya esa parte de contar tu historia? Y otra cosa, yo tengo un blog en el que yo escribo solamente unas cartas, les llamo mis cartas semanales en las que yo hago introspección. Yo tengo una historia un poco similar a la tuya, de abandono, etcétera. Y hubo una vez que alguien de mi historia familiar me invalidó. Me hizo una invalidez de lo que yo escribía, dijo, tú estás mal. Y mi pregunta también es, si alguna vez te pasó eso a ti, o sea, si alguna vez alguien vino y te dijo, alucinaste, eso no sucedió, y si fue así, puede que no, ¿cómo le hiciste para tú creer en ti y decir, por supuesto que sí sucedió y mi palabra y mi pensar vale tanto como lo que todos los demás, ¿no? Esto. Muchas gracias. Gracias. Escuchen 10 mujeres porque son 10 feminicidios reales. Fue un proyecto muy duro de escribir, está en Spotify, o sea, lo pueden… Pero además tiene las voces de 10 actrices maravillosas. Angélica Aragón grabó uno de los 10, otro lo hizo Yalitza Aparicio. Hay un cuadro fantástico de actrices que les dieron voces y tiene el valor de que nos centramos en sus vidas. Hay que honrar sus vidas, ¿no? Ellas no son solo un feminicidio, tuvieron una vida, amores, deseos, sentido del humor maravilloso, unas cantaban, otras hacían dibujos. Por favor, escúchenlo, 10 mujeres. Ante tu pregunta de la invalidez, digamos, porque una se expone, ¿no? Te expones en un blog o en una novela y por supuesto que puedes recibir esas respuestas. Pues yo, con mucha fortuna, mis 7 hermanos, ninguno ha dicho algo, digamos, que descalifique eso, porque es que ¿cómo me lo podría haber inventado? O sea, es muy difícil, ¿no? Pero sí he sido siempre la loca de la casa, parafraseando a Rosa Montero, lean todo lo de Rosa Montero. Pero ¿saben qué? Aquel diciembre, cuando yo soñé que, noviembre fue, al búho aquí que me decía tu padre va a morir, y me levanté y les hablé a mis hermanos y les dije vamos, porque se va a morir. Era noviembre y yo les decía que fuéramos en diciembre y ellos me decían esperemos a mayo, que vienen las fiestas de mayo en Michoacán, y yo con una certeza, pero así de santa guerrera iluminada, les dije no va a llegar a mayo. Yo que no lo había visto en mi vida más que una vez, ¿no? Ya se sabe en el viaje, perdón por los que no han leído la novela, pero entonces fuimos y en efecto volvimos y al mes y medio, 2 meses, mi padre murió, tal como mi sueño decía, a los días que yo me había hecho el tatuaje. Y ahí los hermanos de arriba, que además son los hombres con N y V, dudaban de mí, que me dijeron, pinche Alma, estás loca. Cuando eso pasó, dijeron, pinche Alma, eres bruja. No, pero sí me di cuenta que no yo, sino la intuición ganó un respeto. O sea, esta obsesión que tenemos por la forma de conocimiento comprobable, medible, hiperracional, que desprecia las otras formas de conocimiento como la intuición, la experiencia, lo que no se puede cuantificar, bueno, pues, ¿no? Bienvenido. Entonces, lo que te quiero decir también es, entiendo, es muy duro recibir una descalificación, he tenido otras, no de mi familia, pero si lo que tú quieres es escribir y contar y adentro de ti está esa pasión, eso se va a imponer a todo. Y cuando digo a todo, quiero decir a todo. Entonces, si tú quieres escribir, persevera. Gracias. Apareció el letrero ahora sí de 10 minutos, que creo que significa que ahora sí nos quedan 10 minutos. Bueno, Almadelia, muchas gracias por venir. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta.
Es una constante en la literatura, desde Telémaco buscando a Ulises, al pobrecito de Juan Preciado buscando a Pedro Páramo, la búsqueda del padre. Pero justo hoy, hasta parecía que se pusieron de acuerdo, usted y el escritor Juan Villoro presentan un libro sobre sus respectivos padres, ¿no? ¿A qué cree que se deba que aún sigue esta búsqueda y algún día cesará la búsqueda de la figura del padre? Gracias por tu pregunta. Pues sí, claro, ¿no? Desde Telémaco y Juan Preciado, pero ven, casi todos son figuras masculinas, hijos buscando al padre, ¿no? Yo recurro a Cordelia, que busca a su padre, el rey Lear, que además el cabrón la desheredó y la echó porque le destruyó el ego. De todos modos, a Cordelia la escribió, si es que la escribió, un tal Shakespeare, ¿no? Que es un narrador masculino. Lo de Juan Villoro, además es posterior a mi libro, perdón. Qué vergüenza, oigan. No, hombre, por supuesto que es inagotable y lo celebro muchísimo. Ahí está el libro de Juan Villoro, pero recién salió La alegría del padre, de Didi Gutiérrez, Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco, que son, digamos, contemporáneas mías. Ellas son más jóvenes que yo, ¿no? Pero son escritoras contemporáneas igual que Juan, pero bueno, de generaciones más jóvenes, porque el tema del padre es inagotable, porque además la escritura es una búsqueda, y porque esto sucede así y no debería, pero efectivamente es casi siempre el padre el que abandona, ¿no? Y si no abandona de facto, abandona por lo menos emocionalmente. Le preguntaban hace rato a Elvira Liceaga, ¿y qué opinaron los hombres de tu familia? Y dijo, en mi familia no hay hombres porque todos se largaron. O sea, eso está ahí, alimentado culturalmente, socialmente, de muchas maneras. No se va a agotar, no creo que suceda. Como tampoco vamos a dejar de escribir sobre el amor o sobre la guerra o sobre la traición. Si los temas de la literatura son 5 o 7, el punto es que los vamos abordando de distinta manera, ¿no? Muchas gracias. Creo que sigo yo. Hola, buenas noches a todos. Yo te preguntaría, ¿qué nos puedes decir a nosotros que somos padres? Que luchamos, bueno, yo tengo 2 huerquitas chiquitas, entonces luchamos con nuestra idiosincrasia de mexicano, que venimos con esa idea de machismo y todo eso, y en estos momentos del feminismo tan fuerte que queremos que nuestras hijas, pues que no sufran lo que muchas ya sufrieron. Entonces nosotros estamos en esa lucha de que seguimos con la idea como nos criaron antes, pero no queremos que eso se repita, ¿verdad? Queremos que nuestras niñas crezcan sin esos pues complejos, miedos que a lo mejor hasta un padre les transmite, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir a nosotros como padres? Bueno, me da mucha esperanza para empezar que estés aquí con tus huerquitas y que hagas esa pregunta. Hace unos 2 meses, no, junio 3, no sé, fui a una preparatoria en Ciudad Nezahualcóyotl, donde nací, que es un lugar más rasposo y más feo que lo que se imaginan. Era Día del Padre y me dijeron, pues es un evento para padres, y yo llegué y eran 400 padres, hombres, varones, 400 papás enfrente de mí, preguntándome lo que me acabas de preguntar tú. Y yo me di cuenta que ellos no tenían un lenguaje para hablar, y yo tampoco, porque pareciera que este lenguaje de la vulnerabilidad, de los derechos, de cómo transformamos, de las emociones, ha sido siempre de las mujeres, ¿no? Y para los hombres está vetado. ¿Y qué daño ha hecho? ¿Y cuánto ha puesto a sufrir? En principio a los hombres mismos, ¿no? Entonces, en el camino ahí, pues fuimos intentando una conversación, pero yo me quedé con algo ese día, y hoy que te veo a ti, que están aquí tus niñas, que me gusta mucho recuperar, y es decir, y estoy segura que vas a estar de acuerdo conmigo, las mujeres que además decimos soy feminista, y otras que no lo dicen no importa, pero que decimos yo quiero seguridad, quiero salir a la calle y que mi vida no corra peligro, quiero poder tener una pasión profesional
y que el mundo me dé oportunidad de ejercerla y que además me paguen lo mismo que le pagarían a un igual compañero, y quiero decidir sobre mi cuerpo y quiero ser libre, quiero todo eso, no porque soy mujer, sino porque soy un ser humano. Y yo estoy segura que tú quieres eso también para ti y para ellas. Y quizá nos toca regresarnos a esa lectura más básica, independientemente de los conceptos y los feminismos, y pensar, bueno, ¿y por qué? ¿En qué momento la humanidad dejó muy atrás a las mujeres? ¿Y por qué habría una sola razón que sostenga que eso siga así, ¿no? Lo que puedes hacer es lo que has hecho hoy, venir, conversar, preguntártelo a ti mismo, y creo que eso ya es un gran punto de partida. Gracias. Una más. Hola, ¿qué tal? Me llamo Cecilia, soy la ama de ella. Ah, la conversa, La convertida al conversa. evangelio. De los cristianos tropicales. Mira, yo leía mucho cuando estaba más joven. Me encantaba. Libro que llegaba a mis manos, libro que yo leía. Por una circunstancia precisamente de machismo en mi casa, nosotros éramos 6 hombres y 3 mujeres. Yo la más chica entre todos ellos. Debajo de mí todavía hay 2 más. Entonces siempre fui anulada, ¿sí? A mí no se me permitió estudiar. Yo estudié por milagro. Los libros yo los dejé por rebeldía porque había un sacerdote en casa y mis padres, una vez estaba yo leyendo un libro y me dicen, es que los libros primero lo tiene que leer el sacerdote y después, si él dice que sí, lo puedes leer. Dámelo y te lo voy a regresar. Y desde allí yo les dije, ¿sabes qué? Pues no. Si yo para leer tiene que pasar aduana, ahora sí que discúlpenme la palabra, pero se chingan. Yo no vuelvo a leer y no había vuelto a leer hasta que ella me empezó otra vez a meter y a involucrarme, a que esa chispita que yo traía de leer los libros otra vez fluyera. Ahorita está fluyendo. Yo estoy leyendo tu libro, estoy leyendo un poco más despacio, pero tu libro me ayudó con algo a ayudarle a ella, que ella traía, y era precisamente ponerle cara a su padre. Yo hoy en la mañana me dediqué, ella tiene 32 años que yo no sabía de él. Y hoy en la mañana, anoche que venimos, hubo algo también. Entonces, en la mañana yo me desperté y como ya había leído parte de tu libro, dije, pues tengo que ayudarla. Este libro me está diciendo esto, que le ponga la cara al cuerpo de su padre. Y me dediqué en la mañana a buscar. Nosotros trabajamos para una empresa de computadoras. No voy a hacer comercial, pero pues se llama Lenovo. Y pues sabemos lo que es el uso de computadoras y cómo meternos y softwares y todo. Entonces en la mañana agarro mi teléfono y fue lo primero que hice. Dije yo, tengo que encontrar, algo tengo que encontrar, algo. Y me metí y dije,
yo sé cómo buscar en internet, yo sé cómo hacerlo. Y me puse y googleé con el nombre de él. Me salía un director de una empresa, no sé qué, y ya dije yo no. Y de repente le doy más y me encuentro con que el nombre de él en Facebook, está en Facebook. Me metí y dije, tiene que ser. Y me metí y sí era. La tarde que llegamos le digo, es que no sé cómo decírtelo. Y le decía yo, te lo digo hasta que vayas a ir con el psiquiatra. Y me dice, no, mamá, ¿cómo? Le digo, es que no sé cómo lo vas a tomar. Y ya le digo, es que ya le vas a poner cara a tu padre. ¿Cómo? Le digo, lo encontré en internet. Vamos a googlearlo. Allá estábamos aquí y empecé, le digo, dice no, le digo, a ver, Y entramos y ahora por fin, después de 32 años, ya le puso cara a su padre, al cuerpo de su padre. Y fue por tu libro. Fue gracias a tu libro, gracias a ti. Y pues yo seguiré leyendo también, ahora que no tengo a Duana presente. Okay. Gracias. Gracias por esta historia tan increíble que nos acaban de regalar. No tengo nada que decir. Bueno, sí, pinches sacerdotes, Aduana. Gracias. Ahora les doy un abrazo. Gracias. Creo que ya. Gracias infinitas por venir, por estar aquí, por querer hablar, por tantísimo amor, como dijo José José. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarme.